sin López Obrador no es partido político. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a coordinar la oposición o el gobierno con Morena de partido? Y seguramente va a ser él. Es decir, poder va a tener. Casi me atrevo a decir que nadie dentro de Morena, incluyendo las corcholatas, nadie es nada sin López Obrador. Mira, dentro de los gobernadores que han ganado de Morena, 23 en este momento, hay muy pocos que hubieran ganado sin López Obrador. ¿Le creo que se vaya a ir a su rancho? Sí, se va a ir a su rancho. Si gana Morena, se va a ir a su rancho, pero desde allá va a estar activo. Pero lo van a ir a ver. O sea, yo no me lo imagino ahí cosechando, ¿no? O cortando mangos. O sea, me lo imagino que lo van a ir a ver, lo van a ir a ver. Si no gana Morena, olvidémonos de que se va a ir a su rancho. O sea, si no gana Morena, se va a volver nuevamente el activista social que ha sido siempre. Oye, si hubiera reelección en México, no habría duda, ¿eh? No hay reelección y no se va a reelegir. Pero si hubiera reelección, no habría duda. Roy, ¿cómo va a pasar López Obrador a la historia? ¿Como un hombre exitoso, como un hombre fracasado, como un mediocre o como un héroe? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio incisivo, crítico, libre y plural. Ya saben lo que tienen que hacer, además lo saben bastante bien, que es enviar estrellas, compartir esta información, darle like y comentarla, porque ustedes lo saben y además también muy bien, que aquí solo tenemos a los protagonistas de la vida pública y política de México, y hoy no es la excepción. Es quizá uno de los hombres que más sabe sobre política en México, sin mayor presentación. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy. Hola Tony, gusto saludarle y saludos a todos los que nos escuchan. Denle estrellitas, se las merece Tony. Muchas gracias, Roy. Siempre es un honor y un privilegio tenerte. Roy, quisiera que habláramos a profundidad de lo que va a ser México sin López Obrador, cuando México ya no tenga a este presidente que ha cambiado sin lugar a dudas, no sé si para bien o para mal, las condiciones de la vida pública, política, social, económica, etcétera, de México. ¿Cómo va a ser el México sin López Obrador? Mira, ¿Mejor, peor o regular? depende mucho, vamos a ver, ¿no? O sea, bajo el supuesto de que gana Morena, bajo el supuesto de que pierde Morena, no sabemos, ¿no? O sea, es el tema. Yo creo que no está decidida la elección. Oye, cuando dices un México sin un López Obrador sin el poder, no, sin la presidencia. El poder no sabemos. O sea, no sabemos si como expresidente mantenga poder, porque la pregunta es, él va a palomear los diputados de Morena, él va a palomear los senadores de Morena. La pregunta es, ¿quién va a coordinar las leyes que proponga Morena o si es mayoría Morena, quién los dirige? Y es muy probable que sea López Obrador. O sea, que aún fuera, él siga manejando. El partido político, Morena sin López Obrador no es partido político. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a coordinar la oposición o el gobierno con Morena de partido? Y seguramente va a ser él. Es decir, poder va a tener. ¿Le creo que se vaya a ir a su rancho? Sí, se va a ir a su rancho. Si gana Morena, se va a ir a su rancho, pero desde allá va a estar activo, ¿no? Escribiendo libros, por cierto, va a seguir escribiendo libros, ¿no? Yo no he leído ninguno de sus libros, lo confieso, lo confieso. He leído comentarios de todos, pero no he leído nunca ninguno. Pero tú sabes cuántos libros tiene. ¿Tú Pues sabes cuántos libros? tiene más de 10, ¿no? 19. O Bueno, sea, no, no. yo sí he leído algunos por ahí. Oye, No lo he vuelto a hacer. Proyecto de Nación es el que yo empecé a leer alguna vez, no lo terminé, pero ojo, así que seguramente va a ir y va a seguir escribiendo libros, ¿no? Su visión de México, él escribe sus discursos, él escribe sus informes, así que va a seguir escribiendo, pero lo van a ir a ver. O sea, yo no me lo imagino ahí cosechando, ¿no? O cortando mangos. O sea, me lo imagino que lo van a ir a ver, lo van a ir a ver, ¿no? Y lo van a ir a ver de toda la República, lo van a ir a pedir gente que quiera su apoyo, que quiera que gente que hable con el gobernador para que lo apoye, gestoría de algo. Va a ser un político poderoso, casi recuerda a Santana Manga de Clavo,
que se iba a su rancho en Manga de Clavo en Veracruz y hasta allá iban a buscarlo cuando había algún problema en México por el poder que tenía. Yo creo que ahora, si no gana Morena, olvidémonos de que se va a ir a su rancho. O sea, si no gana Morena, se va a volver nuevamente el activista social que ha sido siempre. O sea, va a ser el activista social que va a empezar incluso a juntar firmas para la revocación de mandato. O sea, entonces sí, ¿cuál va a ser el México? Pues depende de, ahora, ¿qué va a pasar? La mañanera sin López Obrador no es una mañanera, no, o sea, no, entonces, A ver, pues Roy, ya vamos a tener, quiero decirte algo que desde hace rato dijiste. Morena no es nadie sin López Obrador. Casi no es nada. no es Y ahí partido. me voy a ir a algo que sé que tú eres muy respetuoso. Eh, la corcholata favorita no es nadie sin López Obrador. Y Lo voy a decir así. casi me atrevo a decir que nadie dentro de Morena, incluyendo las corcholatas, nadie es nada sin López Obrador. De hecho, cuando dijiste la corcholata favorita, iba a decir, no lo dejes ahí. Ninguna de las corcholatas tiene el carisma ni de cerca de López Obrador. Ninguna, ¿no? Tendrá que construírsele en la presidencia, pero López Obrador ya llegó con ese carisma. Mira, dentro de los gobernadores que han ganado de Morena, 23 en este momento, hay muy pocos que hubieran ganado sin López Obrador. O sea, hay muy pocos que hubieran ganado si no fuera López Obrador el que les diera el aval, ¿no? No eran ni buenos políticos, ni buenos candidatos, ¿no? Ni buenos funcionarios, ¿no? Ni buenas Ganaban por, personas. ni buenas personas la mayoría, ¿no? Hay algunos que sí tenían carisma para ganar. Por ejemplo, yo creo que Mara Lezama podría haber ganado Baja California, Quintana Roo, ¿no? Ya tenía ese carisma, Mara Lezama. Incluso creo que Ricardo Gallardo en San Luis Potosí tenía ese carisma, ¿no? Arrastraba gente, era el pollo, le decían, y tenía su carisma. Creo que muchos ya tenían algo de popularidad para ganar, pero la verdad, la mayoría ganó por López Obrador, así que decirlo. Esos de gobernadores y de las corcholatas, ninguno ha crecido por su acción real de ellos, salvo tal vez Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo Ebrard tiene figura propia. Igual, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene figura propia. O sea, han hecho política por su cuenta. Incluso Manuel Velasco o Noroña. O sea, Noroña es Noroña y jamás ha sido bendecido por el presidente. O sea, es gente que tienen su valor, pero no al nivel del presidente. O sea, ni de cerca tienen ese carisma, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de arrastre, ese liderazgo. Casi los opositores de López Obrador van a decir, ¿cuál liderazgo? No, sí lo tiene. O sea, para empezar, si quieren oponerse a algo, primero hay que entender contra qué están luchando. O sea, están luchando contra un líder muy popular. ¿Popular o populista, mi querido Roy? Popular, ¿no? Mira, el populismo más bien es como una forma de ejercer el poder, el popular lo tienes como tal. Cuando tienes una aceptación de ese tipo, una credibilidad, donde te paras la gente, son seguidores tuyos, quieren tocarte. Sí hay un magnetismo que tiene López Obrador. Ahora, la parte de populista no tiene que ver incluso con derechas o con izquierdas, es forma de ejercer el poder, una forma, digamos que voy a ponerla irresponsable de ejercer el poder. Puede ser de derecha o de izquierda, ¿no? Uribe, ¿no? Era un populista de derecha, ¿no? Incluso Trump es un populista de derecha. Formas irresponsables, ¿no? Bolsonaro. Cuando Trump, el muro, pues es de derecha y es un populismo para tener ovaciones en el auditorio, aunque no te sirva de nada, pero tienes ovaciones en el estadio, ¿no? Igual, cuando de repente empieza a decir, doy subsidio de esto, no sirve para nada ese subsidio, pudo haberlo hecho mejor, o hago una obra, hago la refinería Dos Bocas. La refinería Dos Bocas está retrasada en la historia, irse sobre el petróleo, gastas de más, pero pues es muy aplaudida en su público, ¿no? Entonces ganas aplausos en el estadio. Eso es, de alguna manera, la forma irresponsable de ejercer el poder sería populismo, pero también él es popular. Sin lugar a dudas, y eso lo sabes tú mejor que nadie, mi Roy. Ahora bien,
este asunto de la sucesión, ¿qué va a ser lo primero que tiene que realizar quien llegue, sea del régimen, sea de la oposición, sea hombre o mujer? Porque a decir de muchos, estábamos mejor cuando estábamos peor, salvo tu mejor opinión, Roy. Mira, en este momento que estamos hablando, en este momento, a este López Obrador le ha ido muy bien a este momento, ¿no? En las variables fundamentales de aprobación, podríamos decir, no, seguridad no ha bajado, salud, la salud no está bien, son los últimos datos, ¿no? Corrupción, sigue habiendo corrupción, ¿no? Apoyos al campo, no hay suficientes apoyos al campo. Entonces, en muchos, dices tú, pues estábamos mal. Hay que considerar que en este sexenio, la mayor caída económica de la historia de México en un año se dio este sexenio, con la pandemia, ¿no? 8.5 en un año. Y eso detuvo muchos planes, pero ok, pero en este momento, a ver el presidente, el valor del dólar, pues los agüereros no entienden por qué el valor del dólar está aquí. La economía está sorprendiendo que crezca. La inflación va a la baja, ¿no? Estados Unidos está a punto de recuperar la categoría 1 en el espacio aéreo. Entonces, se le están acomodando al final del sexenio muchas variables al presidente. No está cayéndose la economía al final, sino está creciendo al final. No está subiendo el dólar al final, sino al final está el dólar bajando. O sea, hay muchas formas para criticarlo, pero los que la defienden también van a poder defenderlo. Los incrementos al salario mínimo. A ver, los incrementos al salario mínimo que se dan cada año son veces la inflación. Entonces, yo creo que el presidente sabe, o sea, él tiene medido y no habla de lo que no quiere hablar. Por ejemplo, yo creo que la seguridad va a tener mucho impacto en la elección del año que entra, la seguridad, ¿no? Y no va a bajar. Entonces defienden, pero con las uñas defienden que si bajó una décima, 3 delitos bajaron una décima. Y entonces dicen, ay, vean cómo lo hemos bajado. Espérate, si no te contratamos para que la bajaras una décima, te contratáramos para que desapareciera la inseguridad. No a los 5 años me vengas con que ya logré bajarlo 1%. No, o sea, ahí la inseguridad está siendo hasta ahorita un fracaso de la 4T. O sea, no ha podido. La salud, los últimos datos de salud de la encuesta de que hacen ellos, de la encuesta nacional de salud, pues está mal, ¿no? La mitad de la población tiene que asistir a privado porque lo público no tiene cobertura o no tiene buen servicio, ¿no? Entonces no generó, bueno, fracasó su INSABI, fracasó un segundo intento hasta que terminó metiéndolo al IMSS, ¿no? Te metió al IMSS. Y el director del IMSS, que es el que encargado de hacerlo, pues no tarda en renunciar para irse de candidato a Chiapas. Entonces, bueno, no, creo que hay muchas cosas criticables, pero como te digo, para, para entender contra qué luchas, tienes que entender por qué es fuerte. Algo tiene. O sea, ¿no? Entonces los racionales dicen, ¿por qué lo aprueban? ¿No ves cómo está? Pues sí, yo no mido cómo está. Yo veo cómo está, pero mido la popularidad y es popular, es un personaje muy popular. Oye, si hubiera reelección en México, no habría duda, ¿eh? No hay reelección y no se va a reelegir, pero si hubiera reelección, no habría duda. Sí, sí, O sea, totalmente de acuerdo, mi Roy Campos. Roy, yo quiero agradecerte infinitamente tu generosidad, que compartas tus conocimientos con nosotros, porque reitero, repito, si alguien sabe de estos temas, es Roy Campos, el presidente de Consulta Mitofsky. Roy, ¿cómo va a pasar López Obrador a la historia? ¿Como un hombre exitoso, como un hombre fracasado, como un mediocre o como un héroe? mira, es buena pregunta. La historia no se escribe, no la escribe en el momento. La historia se escribe dejando pasar años y dejando pasar el efecto. Si el próximo presidente, si en la próxima presidencia empiezan a salir corruptelas, empiezan a salir obras mal hechas, si empiezan a quedarse elefantes blancos, de decir, construyó dos bocas y es un elefante blanco, si empiezan a salir cosas graves, pues empiezan a hacer. A estas alturas, Salinas era muy popular a estas alturas. En el último año se le cayó con el zapatismo y después se le cayó con apresaron al hermano, su huelga de hambre, pero en este momento la aprobación de Salinas era más alta que la aprobación que tiene López Obrador, ¿no? Entonces, no podemos cantar victoria de que en la historia va a estar bien. ¿Quién gana? ¿Quién escribe? ¿Con qué criterios se le evalúa?
depende de muchas cosas. ¿Va a vivir mucho tiempo López Obrador como para que se le cuestione o no va a vivir mucho tiempo López Obrador? ¿Qué va a hacer? ¿No? Va a ser desfiguro. Su familia, interviene su familia. Hay una frase en una novela de estas históricas que alguna vez vi, donde un nieto de Benito Juárez participó junto con otro en la escena trágica para tumbar a Madero. Y hay una frase que alguien dice es que, 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 qué rápido, qué rápido se devalúa un héroe. ¿No? O sea, qué rápido, ¿no? El nieto de Benito Juárez haciendo un golpe de Estado contra Madero. ¿No? Entonces no sabemos qué vaya a pasar. Mi Roy, muchas gracias. Tú dices que van a empezar a destaparse corruptelas y elefantes blancos, pero pues ahí está la IFA, ahí están los hijos, ahí están los hermanos, ahí está Sí, sí. Felipa, en fin. O sea, ya destapados están. Que querramos o no querramos verlos, eso es distinto. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, gracias por estar aquí. Hasta luego, Tony. Saludos. Muchas gracias a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, un hombre que sabe de política y mucho y bien, además. Ya saben lo que tienen que hacer, enviar estrellas a este programa, compartir la información, darle like y comentarle, porque aquí solo están los protagonistas de la vida política y pública de nuestro país. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate, en La Llaga. Hasta la próxima, gracias.